El mismo día que enterré a mi esposo, mi propio hijo me dijo que esa casa ya no era mía. Todavía llevaba la ropa negra del funeral cuando nos sentamos en la sala para escuchar el testamento. No había pasado ni una semana desde que Julián murió. 29 años de matrimonio resumidos en hojas legales y palabras frías. Yo estaba cansada, confundida, todavía en shock. Nunca imaginé que ese día no solo perdería a mi esposo, sino también a mi familia. El abogado habló con voz neutra. La casa familiar, las cuentas, los ahorros, todo quedó a nombre de mi hijo y su esposa. Yo escuchaba sin entender del todo, esperando mi turno, segura de que algo me correspondería. Cuando por fin dijeron mi nombre, lo único que recibí fue una propiedad vieja y olvidada en las afueras, un lugar al que casi nunca fuimos, algo que siempre se consideró inútil. No dije nada. No tuve fuerzas. Pensé que al menos podría seguir viviendo en la casa donde crié a mi hijo, donde construimos una vida. Me equivoqué. Esa misma noche, mi hijo me miró sin levantar la voz y dijo algo que todavía me duele repetir. Mamá, ya no puedes quedarte aquí. Eso es lo mejor para todos. Me explicó que ahora la casa era de ellos, que necesitaban su espacio, que yo estaría mejor en otro lugar. Me dieron 7 días para irme, 7 días para borrar 30 años. Si alguna vez sentiste que tu propia familia te dio la espalda cuando más vulnerable estabas, quédate. Porque lo que pasó después, nadie lo vio venir, y si estás escuchando esto ahora, dime desde dónde me escuchas. De verdad necesito saber que no estoy sola. La oficina del abogado estaba en el segundo piso de un edificio antiguo del centro. Subimos por unas escaleras estrechas que olían a papel viejo y café recalentado. Las paredes estaban cubiertas de cuadros grises y diplomas enmarcados que no me decían nada. Todo se sentía frío, distante, como si ese lugar no tuviera espacio para el dolor humano. Me senté en una silla de cuero gastado, con el bolso apretado entre las manos. Aún llevaba el anillo de bodas. No había tenido corazón para quitármelo. Mi hijo se sentó frente a mí, erguido, serio, con ese gesto profesional que había perfeccionado con los años. A su lado estaba su esposa, muy quieta, demasiado elegante para una mañana como esa. No lloraba, no parecía cansada. Observaba todo con una atención que me incomodaba. Yo estaba convencida de que aquello sería solo un trámite doloroso, pero justo. Julián y yo habíamos construido todo juntos. La casa, los ahorros, cada sacrificio. Yo había dejado mi trabajo cuando nació nuestro hijo. Me quedé en casa porque era lo mejor para la familia. Eso habíamos decidido los dos. Por eso, mientras el abogado acomodaba los papeles y aclaraba la garganta, yo creía con ingenuidad que todo se repartiría de forma natural. No esperaba privilegios, solo justicia. El abogado empezó a leer con una voz monótona, como si estuviera leyendo cualquier documento más. Mencionó primero el nombre de mi esposo, luego fechas, números, propiedades. Yo asentía sin escuchar del todo, esperando el momento en que dijera algo como a mi esposa le corresponde o se deja a su cónyuge. Pero ese momento no llegaba. Cuando escuché el nombre de mi hijo, levanté la mirada. La casa familiar, las cuentas bancarias, los ahorros, las inversiones, todo a su nombre y al de su esposa. Sentí cómo el aire se volvía pesado. Miré al abogado esperando una pausa, una aclaración, algo que indicara que aún faltaba algo importante. Entonces dijo mi nombre. A Rosa Martínez se le deja la propiedad ubicada en las afueras, una propiedad heredada de anteriormente por la familia Martínez. Eso fue todo.
No mencionó dinero. No habló de la casa. No explicó nada más. Pasó a los siguientes puntos como si lo mío ya estuviera resuelto. Sentí un zumbido en los oídos. Miré mis manos. Estaban temblando. No entendía. Esa propiedad era un lugar viejo, casi abandonado. Algo que Julián siempre decía que no valía la pena arreglar. Nunca fue nuestro hogar. Nunca fue un plan. Era poco más que un recuerdo olvidado. Intenté hablar, pero la voz no me salió. El abogado terminó de leer y cerró la carpeta con un gesto definitivo. Todo estaba claro para él. Para mí no. Miré a mi hijo. Su rostro estaba tranquilo, casi aliviado. No parecía sorprendido. No parecía incómodo, como si todo hubiera salido exactamente como esperaba. Su esposa seguía en silencio, pero cuando nuestras miradas se cruzaron, vi algo que me heló la sangre. No era tristeza, no era compasión, era frialdad, una distancia calculada. Debe haber un error. Logré decir al fin. Mi voz sonó pequeña, ajena. Mi esposo y yo estuvimos casados casi 30 años. El abogado negó con la cabeza lentamente. El testamento es muy claro, señora Martínez. Su esposo fue muy específico. Antes de que pudiera decir algo más, mi hijo habló. No levantó la voz. No fue agresivo. Eso fue lo que más dolió. Todo fue decisión de tu padre. Dijo esas palabras como si fueran suficientes para cerrar cualquier pregunta. Como si Julián, el hombre con el que compartí mi vida, hubiera decidido apartarme de todo sin motivo alguno. Salimos de la oficina en silencio. El sol de afuera me pareció injustamente brillante. Caminamos juntos hasta el auto, pero no éramos una familia. Éramos 3 personas separadas por algo invisible y pesado. Durante el trayecto, nadie habló. Yo miraba por la ventana, viendo pasar calles que conocía de memoria, preguntándome en qué momento había perdido mi lugar en mi propia vida. Pensaba en cada noche sin dormir, en cada comida preparada, en cada decisión que tomé, pensando en los demás antes que en mí. Esa noche, ya sola, volví a escuchar esas palabras una y otra vez. Todo fue decisión de tu padre. Algo no encajaba. Julián nunca fue un hombre impulsivo. Nunca hacía nada sin pensar en las consecuencias. Mucho menos algo que me dejara desprotegida. Lo conocía demasiado bien como para creer que simplemente me había apartado así, sin más. No tenía pruebas, solo una sensación incómoda, una duda que se me quedó clavada en el pecho. Una pregunta que no me dejaba dormir. ¿Por qué Julián haría algo así conmigo? Los 7 días que me dieron para irme no fueron una despedida, fueron una vigilancia. Desde la mañana siguiente al testamento, mi casa dejó de sentirse mía. Mi hijo cambiaba las cerraduras cada vez que salía y regresaba, como si temiera que yo hiciera algo indebido. Su esposa estaba siempre presente cuando yo empacaba, sentada en una silla, revisando el teléfono, levantando la vista solo cuando tocaba algo que no le parecía correcto. No decía mucho, pero no hacía falta. Su silencio pesaba más que cualquier reproche. Comencé por lo básico: ropa, zapatos, cosas que cabían en 2 maletas. Cada prenda que doblaba parecía llevarse un recuerdo. La blusa que usé el día que mi hijo se graduó. El suéter que Julián me regaló un invierno especialmente frío. Me detenía a veces, con la tela entre los dedos, respirando hondo para no llorar. No quería darles ese espectáculo. Cuando intenté tomar los álbumes de fotos del mueble del pasillo, ella se levantó por primera vez. Esos deberían quedarse aquí, dijo con una sonrisa suave. Son parte de la casa. Le expliqué que eran mis recuerdos, que muchas de esas fotos las había guardado yo durante años. Asintió, como si entendiera, pero no se movió.
Podemos escanearlas algún día, añadió. Así todos tendrán copias. No gritó. No fue grosera. Fue educada y exacta. Y por eso dolió más. Guardé mis manos en los bolsillos y seguí empacando. El tercer día, intenté llevarme el juego de tazas que había sido de mi madre. No era caro, no combinaba con la vajilla moderna que ahora usaban, pero para mí tenía un valor que no se mide con dinero. Mi hijo apareció en la puerta y negó con la cabeza. Eso también se queda, mamá. Mejor no compliquemos las cosas. No discutí. Ya había aprendido que cualquier intento de explicar, de recordar, de apelar al pasado, era visto como una molestia. Yo era la que debía adaptarse, la que debía irse sin hacer ruido. Mientras tanto, el teléfono dejó de sonar. Mi hermana me escribió un mensaje breve diciendo que necesitaba tiempo. Una prima canceló nuestra comida semanal sin dar explicaciones. Un amigo de la familia dejó de responder mis llamadas. No entendía por qué, hasta que escuché a mi hijo hablando por teléfono una noche, creyendo que yo no estaba cerca. Está muy alterada, decía. No está aceptando bien las decisiones de papá. Creo que lo mejor es darle espacio. Colgó y me miró como si nada. Yo regresé a mi cuarto con el estómago encogido. Poco a poco me di cuenta de que no solo me estaban sacando de la casa, me estaban sacando de la historia familiar. Yo pasaba a ser un problema, alguien incómodo, alguien de quien había que proteger a los demás. Cada mañana empacaba un poco más. Cada tarde encontraba menos razones para hablar. Me movía por la casa como una visita no invitada, cuidando no estorbar, limpiando lo justo, agradeciendo cosas que antes me pertenecían. El sexto día, su esposa se acercó mientras yo cerraba una de las maletas. «Sabemos que esto no es fácil», dijo con voz calmada, «pero creemos que es lo mejor para que empieces una nueva etapa. Más independencia». La miré. Por un segundo pensé que tal vez había compasión en sus ojos. Pero no. Era alivio. Alivio de verme ir. Asentí. No porque estuviera de acuerdo, sino porque ya no tenía fuerzas para discutir. Esa noche dormí en una cama que ya no sentía mía, rodeada de paredes que me habían visto envejecer y que ahora me rechazaban en silencio. El último día, cargué las maletas al coche yo sola. Mi hijo me observaba desde la puerta. No me ayudó. No se despidió con un abrazo. Solo dijo que me llamaría cuando se acomodaran las cosas. Me fui sin mirar atrás. Mientras conducía, entendí algo que me dejó sin aire. No solo había perdido mi casa, había perdido mi lugar, mi voz, mi derecho a pertenecer. Tal vez tú también empacaste tu vida en silencio alguna vez. Llegué a la propiedad al caer la tarde. El camino de tierra estaba lleno de baches y maleza, como si nadie hubiera pasado por ahí en años. Recordaba ese lugar vagamente, de visitas rápidas, de promesas de arreglarlo algún día que nunca se cumplieron. Ahora era mío. O al menos, eso decía el papel. La casa era más pequeña de lo que recordaba. No era una cabaña, pero tampoco podía llamarse hogar. Las paredes estaban manchadas por la humedad, las ventanas tenían vidrios rotos y la puerta principal chirrió cuando la empujé. Entré despacio, como si el lugar pudiera rechazarme igual que lo había hecho mi familia. Busqué el interruptor de la luz por costumbre. Nada, solo oscuridad. Encendí la linterna del teléfono y recorrí las habitaciones una por una. Había electricidad intermitente, lo suficiente para una bombilla vieja en la cocina, pero no para confiar en ella. El agua salía apenas de la llave, fría y débil, como si también dudara de quedarse. Dejé las maletas en el suelo. No había muebles útiles, solo una mesa coja y una cama antigua con un colchón demasiado delgado. Abrí una ventana para que entrara aire.
El silencio era tan profundo que me zumbaban los oídos. No se escuchaban autos, ni voces, ni televisión de fondo. Solo el viento y algún insecto escondido entre los arbustos. Cuando cayó la noche, me senté en la cama con el abrigo puesto. No quise deshacer las maletas. No quería aceptar del todo que ese era mi lugar ahora. Zen e algo simple, de pie, apoyada en la mesa. Me dolían las manos y la espalda, pero sobre todo me dolía el pecho. No por el lugar, sino por lo que representaba. Esa fue mi primera noche completamente sola. Me acosté mirando el techo, siguiendo con la linterna las grietas que parecían mapas de caminos que nunca tomé. Pensé en Julián, en cómo solía decir que algún día arreglaríamos ese lugar, que tenía potencial, que solo necesitaba tiempo. Siempre había algo más urgente. La casa principal, el trabajo, las necesidades de los demás. Cerré los ojos y los recuerdos empezaron a llegar sin pedir permiso. Recordé cuando dejé mi empleo porque nuestro hijo necesitaba más atención. No fue una obligación, fue una decisión conjunta. Julián me dijo que yo era el corazón de la familia. Recordé las noches sin dormir, las comidas preparadas a toda prisa, las preocupaciones silenciosas para no cargar a nadie más. Recordé las veces que puse mis propios planes en pausa, convencida de que habría tiempo después. Ese después nunca llegó. Me levanté varias veces durante la noche, incapaz de dormir. Caminé por la casa escuchando el crujido del suelo bajo mis pies. En la cocina encontré una caja con utensilios viejos, algunos oxidados. En un cajón había papeles amarillentos, recibos antiguos, nada que pareciera importante. Pensé que así era mi vida ahora. Restos, cosas olvidadas. Al amanecer, me senté en el pequeño porche delantero. El sol salió lentamente, iluminando un terreno más amplio de lo que había notado la noche anterior. Había árboles, maleza alta, una sensación de abandono, pero también de espacio. Respiré hondo. El aire era limpio, distinto al de la ciudad. Por un momento sentí algo parecido ahora a calma, pero se desvaneció rápido. No tenía vecinos cerca, no tenía a quien llamar. El teléfono seguía en silencio. Preparé café con agua tibia y me senté sola, mirando un horizonte que no conocía. Pensé en cómo había llegado hasta ahí, en lo fácil que fue para ellos cerrar una puerta y seguir adelante, en lo difícil que era para mí aceptar que todo lo que había sido durante décadas ya no tenía valor para nadie más. Ese día limpié un poco, más por necesidad que por ganas. Barrí, acomodé lo poco que tenía. Cada movimiento era lento, pesado. No lloré. El llanto ya se había gastado. Cuando cayó la tarde, otra vez, me senté en el suelo de la sala, rodeada de cajas sin abrir. Me sentí pequeña, prescindible, como si mi vida hubiera sido reducida a ese lugar que nadie quería. Ahí entendí que no me habían dejado nada, o eso creí. Pasaron varios días antes de que tuviera la energía para limpiar de verdad. Al principio, solo movía lo indispensable, como si temiera despertar algo que llevaba años dormido. Pero una mañana, cansada de sentirme una intrusa en mi propio espacio, decidí empezar desde cero. Barrí el suelo con una escoba vieja que encontré detrás de la puerta. Cada rincón guardaba polvo acumulado, telarañas, restos de una vida que nunca llegó a instalarse del todo ahí. Moví la mesa, levanté una alfombra gastada y empujé un mueble bajo que apenas se sostenía. Fue entonces cuando la vi. Algo metálico brilló brevemente entre la suciedad. Me agaché con cuidado y aparté la tierra con los dedos. Era una llave antigua, más pesada de lo que esperaba, de un color oscuro, con un diseño que no reconocí de inmediato. No era una llave común.
No parecía hecha para una cerradura moderna. La sostuve en la mano durante varios segundos, girándola, tratando de recordar si alguna vez la había visto antes. No recordaba nada. La guardé en el bolsillo del suéter sin saber por qué. Tal vez por costumbre. Tal vez porque, por primera vez desde que llegué, sentí curiosidad en lugar de tristeza. Seguí limpiando durante horas. Abrí armarios, revisé cajas olvidadas, encontré herramientas viejas y papeles sin importancia. Nada más llamó mi atención. Pero la llave seguía ahí, pesando en el bolsillo como si reclamara ser notada. Por la tarde escuché un ruido afuera, un motor viejo, lento. Me asomé y vi a un hombre mayor bajando de una camioneta polvorienta. Caminaba despacio, apoyándose en la puerta antes de cerrarla. Me observó unos segundos y luego levantó la mano en un gesto tranquilo. «Buenas tardes», dijo. «Debes ser Rosa». Me sorprendió que supiera mi nombre. Asentí, sin saber qué decir. Se presentó como don Emilio, el vecino más cercano. Dijo que había conocido a Julián desde hacía muchos años, que se enteró de su muerte por otros vecinos del pueblo. Lo invité a pasar, aunque la casa no estaba en condiciones de recibir visitas. Se sentó en una silla y miró alrededor con atención, como quien reconoce un lugar antiguo. Sus ojos se detuvieron en las paredes, en el suelo, en el techo, y luego volvieron a mí. «Lo siento mucho por tu esposo», dijo con voz grave, «y también por lo que estás pasando». Le agradecí. No supe qué más decir. Don Emilio guardó silencio un momento, como si midiera sus palabras. «Este lugar tiene historia», añadió al fin, «más de la que parece». Sentí un escalofrío. No supe por qué. Le pregunté a qué se refería, pero él solo sonrió de medio lado. «Tu esposo nunca fue un hombre ingenuo», dijo. «Eso es todo lo que puedo decirte por ahora». Sus palabras quedaron flotando entre nosotros. Quise insistir, preguntarle qué sabía, pero algo en su tono me detuvo. No parecía alguien que hablara por hablar. Se levantó poco después, diciendo que volvería otro día, que si necesitaba algo podía avisarle. Cuando se fue, la casa volvió a quedar en silencio. Me senté en la mesa con la cabeza llena de pensamientos. Saqué la llave del bolsillo y la coloqué frente a mí. La miré largo rato. Empecé a recordar pequeñas cosas de Julián, detalles que antes no me parecían importantes. Su forma de observar antes de tomar decisiones, su costumbre de guardar documentos con cuidado, las veces que hablaba de ese lugar con un tono que nunca entendí del todo, como si supiera algo que no quería explicar todavía. El testamento volvió a mi mente. Las palabras del abogado, la calma de mi hijo, la frialdad de su esposa. Todo fue decisión de tu padre. ¿Y si no había sido una decisión injusta? Por primera vez me permití dudar de la historia que me habían contado. No porque tuviera pruebas, sino porque algo no encajaba. Julián me conocía. Sabía cómo era yo. Sabía que no me rendía fácilmente. Sabía que podía aguantar más de lo que parecía. Esa noche saqué una linterna y recorrí la casa con más atención. Toqué las paredes, revisé rincones que había ignorado, abrí puertas que nunca antes me había molestado en abrir. No encontré nada, pero ya no me sentía igual. Ya no era solo una mujer abandonada en una propiedad olvidada. Era alguien que empezaba a hacerse preguntas. Me acosté tarde, con la llave en la mesita junto a la cama. No dormí mucho. Cada vez que cerraba los ojos, veía la mirada de don Emilio, escuchaba su voz diciendo que Julián no fue ingenuo. Al amanecer, tomé la llave de nuevo, la sentí firme, real. No sabía para qué servía ni qué iba a encontrar, pero estaba segura de una cosa. Esa llave no abría una puerta, abría una verdad.
La mañana siguiente desperté con una sensación extraña, como si algo me estuviera esperando. La casa seguía siendo la misma, fría y silenciosa, pero yo ya no era la misma mujer que había llegado ahí con 2 maletas y el corazón roto. La llave seguía sobre la mesa, donde la había dejado la noche anterior. No la guardé, no quise ignorarla. Empecé a revisar la casa con más cuidado que nunca, no como alguien que limpia, sino como alguien que busca. Recordé que Julián siempre decía que ese lugar tenía rincones que nadie conocía bien, ni siquiera él. Revisé armarios viejos, quité tablas sueltas del suelo, moví muebles pesados que nadie había tocado en años. Pasaron horas y no encontré nada. El cansancio empezó a vencerme y por un momento pensé que tal vez estaba imaginando cosas que no existían. Fue en la parte trasera de la casa donde todo cambió. Detrás de una estantería vieja, casi pegada a la pared, noté una pequeña puerta metálica. Estaba oxidada y parcialmente oculta, como si alguien hubiera querido que pasara desapercibida. Me acerqué con el corazón acelerado. En el centro tenía una cerradura antigua del mismo tono oscuro que la llave. Mis manos temblaban cuando la saqué del bolsillo. Encajó a la perfección. Giré despacio. El sonido del mecanismo al abrirse fue suave, casi respetuoso. Dentro no había dinero ni joyas. Había documentos perfectamente ordenados y una caja pequeña de metal. Me senté en el suelo, apoyando la espalda en la pared, y empecé a revisar los papeles. No entendía todo, pero reconocí palabras clave: derechos de terreno, concesión, uso exclusivo, nombres, fechas, mapas. El terreno no era solo la casa, era toda la extensión alrededor, muchas más hectáreas de las que yo había imaginado. Julián había sido meticuloso. Todo estaba a mi nombre. Sentí que me faltaba el aire. Abrí la caja de metal con cuidado. Dentro había una carta doblada con precisión. Reconocí la letra al instante. Era de Julián. Mis ojos se llenaron de lágrimas antes de empezar a leer. Mi querida Rosa, decía, si estás leyendo esto, significa que encontraste lo que dejé para ti. Tuve que detenerme. Respiré hondo. Continué. Sé que ahora te sientes confundida y herida. Tal vez pienses que te fallé, pero necesito que confíes en mí una última vez. Lo que hice no fue un abandono, fue una protección. Sentí un nudo en la garganta. Julián explicaba que temía que nuestro hijo, con su ambición y su forma de ver el mundo, acabara quedándose con todo si yo recibía bienes directos. Sabía que yo no estaba hecha para pelear, para defenderme en un mundo de abogados y contratos. Sabía que podían convencerme, presionarme, quitarme lo que era mío sin que yo me diera cuenta. Por eso hizo lo que hizo. Escribió que confiaba en mi paciencia, en mi capacidad de resistir, que sabía que, si alguien podía soportar el silencio y la espera, era yo, que este terreno, con sus derechos y concesiones, valía mucho más de lo que cualquiera imaginaba, pero que solo alguien dispuesto a mirar más allá de la superficie podría descubrirlo. No fue una prueba cruel, escribió. Fue la única manera que encontré de asegurarme de que nadie pudiera tocar lo que te pertenece. Lloré en silencio, sentada en el suelo de esa casa que creí una condena. Cada palabra encajaba con el hombre que conocí, prudente, observador, siempre un paso adelante. Al final de la carta, Julián me pedía que no actuara con prisa, que buscara asesoría independiente, que no le dijera nada a nadie hasta estar segura, que viviera por primera vez sin pedir permiso. Doblé la carta con cuidado y la apreté contra el pecho. Durante semanas me habían hecho creer que yo era la que había perdido, la que había quedado con lo peor, la que debía conformarse con los restos.
Y ahí estaba la verdad, escondida en silencio, esperando a que yo estuviera lista. No sentí euforia, no sentí ganas de correr a enfrentar a nadie. Sentí algo mucho más profundo, claridad. Entendí que no había sido expulsada, había sido apartada del ruido para poder ver. Entendí que mi hijo y su esposa celebraban una victoria que no comprendían. Pensaban que yo había quedado atrás, cuando en realidad apenas estaba empezando. Guardé los documentos con cuidado, cerré la pequeña puerta metálica y volví a colocar la estantería en su lugar. Nadie debía saberlo todavía. Salí al porche y miré el terreno que se extendía frente a mí, ahora con otros ojos. Por primera vez desde la muerte de Julián, sonreí. Yo no había perdido. Nunca perdí. Después de encontrar la verdad, entendí que lo más importante no era lo que sabía, sino lo que no debía decir. Guardé los documentos, la carta y mis emociones en el mismo lugar, en silencio. Julián había sido claro. No actuar con prisa, no confiar en cualquiera, esperar. Busqué a un abogado, fuera del círculo de mi familia, en un pueblo vecino, donde nadie conocía mi historia. Una mujer de voz firme y mirada directa. No le conté todo de inmediato. Le mostré los documentos poco a poco, observando su reacción. Cuando terminó de revisarlos, levantó la vista y me dijo algo que confirmó lo que Julián había planeado. Esto es sólido. Está completamente a su nombre. Nadie puede tocarlo sin su consentimiento. Sentí alivio, pero no satisfacción. Aún no. Le pedí discreción absoluta. Quería entender mis opciones antes de tomar cualquier decisión. Empezamos a trabajar con calma, revisando cada papel, cada cláusula. Mientras tanto, seguí viviendo como si nada hubiera cambiado. La casa seguía siendo sencilla. Mi rutina era la misma. Yo era, ante los ojos de todos, la mujer que había sido desplazada. Y mientras yo esperaba, ellos gastaban. No tuve que hacer mucho para saberlo. En los pueblos pequeños, la información viaja rápido. Escuchaba comentarios en el mercado, en la farmacia, en la oficina de correos. Mi hijo había cambiado de coche. Luego de coche otra vez. Su esposa compraba ropa que nunca antes había usado. Hablaba de viajes, de inversiones, de oportunidades que no se podían dejar pasar. Una tarde los vi por casualidad en un restaurante caro de la ciudad. No me vieron. Yo estaba sentada lejos, con un café sencillo, observando. Reían, brindaban, hablaban de proyectos futuros como si el dinero fuera una fuente infinita. Mi hijo gesticulaba con entusiasmo, explicando algo sobre un negocio nuevo. No escuché los detalles, pero vi la confianza excesiva en su postura, esa seguridad que nace cuando uno cree que nada puede salir mal. Días después, alguien me comentó que había invertido una suma importante en un proyecto arriesgado. Algo rápido, algo prometedor, algo que no había sido pensado con calma. No me sorprendió. Julián lo había descrito con exactitud en su carta. Nuestro hijo no sabía esperar. Siempre quiso resultados inmediatos. Yo, en cambio, aprendí a esperar toda la vida. Cada noche releía la carta de Julián, no por nostalgia, sino para recordarme el plan. Mientras ellos presumían estabilidad, yo construía silencio. Mientras ellos se sentían intocables, yo fortalecía mi posición sin que nadie lo notara. Mi abogado y yo avanzábamos despacio, evaluaciones, consultas, proyecciones, nada apresurado, nada visible. Aprendí términos nuevos, hice preguntas, tomé notas. Por primera vez en muchos años, estaba aprendiendo algo solo para mí. A veces, la tentación de decir la verdad era fuerte. Imaginaba el rostro de mi hijo si supiera que no había ganado nada todavía. Imaginaba su sorpresa, su incomodidad.
pero luego recordaba cómo me miró el día del testamento, cómo aceptó mi salida sin una sola duda, y el silencio volvía a parecerme la mejor opción. Una mañana recibí un mensaje de él. Solo preguntaba si estaba bien. No mencionó ayuda. No mencionó visitas. Respondí con pocas palabras. Sí, estoy bien, nada más. Colgué el teléfono y respiré hondo. Ya no necesitaba su aprobación. Los meses pasaron así, yo observando, ellos consumiendo, yo aprendiendo, ellos confiando demasiado. Dos caminos opuestos que partían del mismo punto. Un día, mi abogado me dijo algo que me quedó grabado. Usted no tiene prisa, y eso, en este tipo de situaciones, es una ventaja enorme. Tenía razón. El dinero revela quién eres cuando crees que nunca se acabará. Algunos lo usan para construir, otros para esconder vacíos. Yo ya sabía en qué grupo estaba mi hijo, y también sabía que, cuando el ruido se apagara y las decisiones apresuradas mostraran sus consecuencias, alguien tendría que estar en pie. Yo podía esperar, siempre supe hacerlo. No esperaba verlo tan pronto. Habían pasado varios meses desde la última vez que hablamos de verdad. Yo seguía en la propiedad, con la misma rutina sencilla, el mismo silencio alrededor. Aquella tarde estaba limpiando el porche cuando escuché un coche detenerse frente a la casa. No era el sonido confiado de antes. Era lento, inseguro. Levanté la vista y lo vi. Mi hijo bajó del auto con los hombros caídos. Ya no llevaba ese traje impecable que usaba incluso para ir al supermercado. Su ropa estaba arrugada, el rostro cansado, los ojos hundidos. Por un instante no se movió, como si dudara de acercarse. Nunca antes lo había visto así. Rosa, dijo al fin, usando mi nombre y no mamá, como había hecho durante los últimos meses. ¿Puedo hablar contigo? Asentí sin decir nada. No sentí triunfo, tampoco enojo, solo una calma extraña, como si hubiera sabido desde el principio que este momento llegaría. Entró a la casa y miró alrededor con atención, como si la viera por primera vez. Noté que esperaba algo distinto, quizá más abandono, más miseria. No encontró nada de eso. Todo estaba limpio, ordenado, sencillo. Me senté frente a él y esperé. Guardó silencio unos segundos. Luego respiró hondo. Las cosas no salieron como esperaba, dijo. Su voz era baja. He tenido algunos problemas. No pregunté cuáles. Sabía perfectamente a qué se refería. Habló de inversiones que no funcionaron, de gastos que se acumularon, de decisiones que tomó convencido de que siempre habría tiempo para corregirlas. No buscaba excusas, solo hablaba, como alguien que ya no puede sostener una fachada. Necesito ayuda, dijo finalmente. No mucha, solo un poco de apoyo mientras arreglo esto. Lo miré sin interrumpir. Por primera vez desde la muerte de Julián, no sentí que debía explicarme ni justificarme. Él estaba ahí porque necesitaba algo de mí, y eso lo cambiaba todo. Antes, cuando me hablaba, lo hacía desde arriba, desde la certeza de que yo era una carga, un estorbo, alguien que debía adaptarse a sus decisiones. Ahora su postura era distinta. Sus manos temblaban levemente sobre la mesa. Por primera vez, me habló como madre, no como estorbo. No mencioné el terreno. No mencioné los documentos. No mencioné la carta. No era el momento. Julián tenía razón. La verdad no siempre se revela cuando se descubre, sino cuando se necesita. ¿En qué te metiste? Pregunté con suavidad. Bajó la mirada. Habló de deudas, de compromisos, de promesas que hizo sin tener respaldo real. No dio cifras exactas, pero no hacía falta. Su voz tenía el peso de alguien que ya perdió el control. Pensé en todas las veces que yo me senté frente a él para escuchar sus problemas cuando era joven. Pensé en cómo siempre
Encontré una forma de ayudar, incluso cuando yo no tenía nada. La diferencia ahora era clara. Esta vez yo tenía algo que él no podía ver, y eso me dio una posición que nunca había tenido antes. No le ofrecí una solución inmediata, no prometí nada. Le dije que necesitaba tiempo para pensar. Asintió como si ya esperara esa respuesta. Ya no exigía, pedía. Antes de irse, me miró con una expresión que no reconocí al principio. No era vergüenza, era algo más cercano al respeto. No sabía que estabas tan bien, dijo mirando alrededor. Sonreí apenas. No respondí. Cuando se fue, me quedé sentada un largo rato. Sentí una mezcla de emociones que no esperaba. No alegría, no venganza, algo más complejo. Había esperado este momento durante meses, imaginando cómo sería. En mis pensamientos, yo era dura, distante, implacable. En la realidad, era firme, pero tranquila. El poder no siempre se siente como un golpe. A veces se siente como silencio. Esa noche releí la carta de Julián una vez más. Él sabía, siempre supo que nuestro hijo tendría que caer para aprender. Y sabía que yo sería capaz de sostener ese momento sin destruirlo. Aún no era tiempo de revelar nada. Aún no. Pero algo había cambiado para siempre. Mi hijo ya no me veía como alguien que debía irse sin hacer ruido. Me veía como alguien que podía decidir, y yo estaba lista para hacerlo. Pasaron 2 días antes de que lo llamara, no porque dudara, sino porque necesitaba escucharme a mí misma antes de hablar con él. Durante años tomé decisiones pensando en los demás. Esta vez quería hacerlo desde otro lugar. Cuando llegó, no traía prisa. Se sentó frente a mí como alguien que ya entendió que no controla la situación. No le ofrecí café de inmediato, no porque quisiera incomodarlo, sino porque necesitaba que escuchara con atención. Te voy a ayudar, le dije al fin, pero no como antes. Levantó la mirada de golpe. Había esperanza, pero también miedo. Sabía que la ayuda tendría un precio, aunque no supiera cuál. La ayuda no es un regalo, continué. Es una responsabilidad. Si yo pongo algo de mi parte, tú también vas a hacerlo. Asintió sin interrumpir. Le expliqué con calma. No grité, no reclamé el pasado con rabia. No era necesario. Las palabras salían claras, firmes, sin temblar. Primero, respeto, no solo hacia mí, sino hacia la historia que compartimos. No más decisiones tomadas como si yo no existiera. No más silencios convenientes. No más tratarme como alguien que estorba. Lo dijo en voz baja. Lo entiendo. Segundo, responsabilidad. Si voy a ayudarte a ordenar tus problemas, quiero saber exactamente en qué estás metido. Números reales, decisiones claras, nada de atajos ni promesas rápidas. Si algo te metió en esto, fue creer que siempre había una salida fácil. Bajó la cabeza. Sabía que era verdad. Tercero, reconstruir relaciones. No solo conmigo, con la familia que dejaste de lado cuando creíste que ya no la necesitabas. No puedes arreglar tu vida financiera si sigues huyendo de lo humano. Eso le costó más. Lo vi en su respiración, en cómo apretó las manos, pero no discutió. No le pedí que se humillara. No le exigí disculpas públicas ni gestos exagerados. No buscaba venganza. No quería verlo sufrir, quería verlo crecer. Esa diferencia era importante. Incluso para mí. Te voy a ayudar, repetí, pero esta vez no voy a desaparecer para que tú te sientas cómodo. Me miró en silencio durante un largo momento. Luego habló con una voz que no escuchaba desde hacía años. Mamá, sé que te fallé. Sé que no estuve ahí cuando más lo necesitabas. No te pido que lo olvides.
solo que me des la oportunidad de hacerlo distinto. No respondí de inmediato. Pensé en todo lo que había pasado, en los días de vigilancia, en las maletas, en las puertas cerradas, en el silencio del teléfono. Pensé en Julián y en su carta, en su fe en mí, en mi capacidad de sostener sin destruir. Esta es tu oportunidad, dije al fin, no porque la merezcas, sino porque yo elijo darla. Aceptó todas las condiciones sin negociar, no porque no tuviera opciones, sino porque ya no las tenía, y aún así no sentí superioridad. Sentí equilibrio, algo que nunca había tenido en esa relación. Acordamos avanzar paso a paso, sin anuncios, sin dramatismos, sin que nadie más lo supiera. Yo seguí viviendo como siempre. Él empezó a venir más seguido, a preguntar antes de decidir, a escuchar. No fue fácil. Hubo silencios incómodos, momentos en los que el pasado parecía querer salir a la superficie, pero cada vez que eso ocurría, respirábamos y seguíamos, no para olvidar, sino para no repetir. Una tarde, mientras caminábamos por el terreno, me dijo algo que no esperaba. Nunca me di cuenta de cuánto aguantaste en silencio. Lo miré. No había culpa exagerada en su voz, solo reconocimiento. A veces la dignidad no se recupera gritando ni cobrando cuentas. A veces se recupera poniéndose de pie y diciendo hasta aquí, sin odio. Yo no gané esta situación porque tuve más dinero o más información. La gané porque no me rompí cuando intentaron borrarme, porque aprendí a esperar, porque entendí que ayudar no significa desaparecer y perdonar no significa volver a ser la misma. Esa noche, al quedarme sola, sentí algo que no sentía desde hacía mucho tiempo. Respeto hacia mí misma. No heredé dinero, heredé libertad. Con el tiempo, mi vida tomó una forma distinta, no espectacular, no ostentosa, pero profundamente mía. Dejé la antigua propiedad cuando estuvo lista para cumplir un nuevo propósito y me mudé a un lugar sencillo, luminoso, elegido por mí y para mí. Por primera vez no estaba viviendo donde otros decidían, sino donde yo me sentía en paz. Mi hijo también cambió, no de un día para otro, ni con promesas grandilocuentes, sino con hechos pequeños y constantes. Aprendió a preguntar antes de decidir, a escuchar sin defenderse, a entender que el dinero no sustituye la presencia ni el respeto. No fue una transformación perfecta, pero fue real. Un día, sentados frente a frente, le conté la verdad. Le hablé de los documentos, de la carta de su padre, de la decisión que él tomó en silencio para protegerme. No lo hice para sorprenderlo ni para humillarlo. Lo hice porque ya estaba listo para entender. Guardó silencio mucho tiempo. Cuando habló, su voz era distinta. Papá sabía exactamente lo que hacía, dijo. Asentí. Siempre lo supo. No le reclamé el pasado, no hizo falta. Las lecciones que se aprenden tarde suelen quedarse más tiempo. Yo tampoco volví a ser la misma. Recuperé algo que creí perdido, mi voz, mi lugar, mi derecho a decidir. Hoy miro atrás sin rencor. No porque no doliera, sino porque ya no define quién soy. A veces la herencia más valiosa no es lo que se recibe, sino lo que se descubre cuando te obligan a empezar de nuevo. Si hoy alguien te hace sentir pequeño, recuerda esto: la historia aún no termina. Y si esta historia te tocó el corazón, deja tu like, comparte tu experiencia en los comentarios y suscríbete. Aquí nadie está solo, claro. Duoy Jayla, Mojuan, Kougoy like, subscribe, share, ratinte, Jung Jong Ukechuyen Joitat, Kong Lolieu, Fujopgan Ungai Kuekechban, Voice over, Ban Untien Taiban Ña, México. Antes de despedirme, quiero preguntarte algo.
¿En qué parte de esta historia sentiste que algo se te apretó por dentro? ¿Fue cuando tuve que empacar mi vida en silencio? ¿Cuando entendí que no solo perdí una casa, sino mi lugar? ¿O cuando por fin pude poner límites sin dejar de ser madre? Cuéntamelo en los comentarios. De verdad leo cada mensaje. Y si estás escuchando esto desde otro lugar, desde otra ciudad o incluso otro país, dime desde dónde estás ahora mismo. A veces no nos conocemos, pero nos entendemos más de lo que creemos. Si esta historia te acompañó, si en algún momento sentiste que no estabas solo o sola, te invito a darle like y compartirla con alguien que quizás hoy necesita escucharla. Suscríbete si quieres seguir escuchando historias reales, contadas con respeto, sin gritos y sin máscaras. Aquí no venimos a juzgar, aquí venimos a entendernos. Gracias por quedarte hasta el final.